Hola, te saluda Amparo. Hoy quiero agradecerte por estar nuevamente con nosotros. En Fácil y Rico ya somos prácticamente 5,000 y todo gracias a ti. Muchas gracias nuevamente por apoyarnos con esos me gusta, por tus comentarios y por supuesto compartir nuestras recetas. La receta de hoy es una receta de mi autoría para celebrar contigo esta fecha especial. Espero que te guste. Hoy quiero compartir contigo mi receta de mermelada de calabaza y uvas. Te aseguro que el resultado es realmente delicioso. Te va a encantar. No te lo pierdas. Los ingredientes que vamos a necesitar son calabaza, uvas, azúcar y limón. Te invito a suscribirte al canal. Es gratis. Y no olvides darle a la campanita. Así no te pierdes ninguna novedad. Para comenzar con la preparación de la receta, vamos a quitar la corteza de la calabaza. Seguidamente, cortamos en trozos más pequeños para que sea más fácil retirar toda la parte interna y las semillas. Ahora que tenemos los trozos limpios, los cortamos en cuadros más pequeños. El tamaño de los cuadros no importa, ya que al final los trituraremos. La calabaza es un alimento muy versátil con el que podemos preparar recetas dulces y saladas. Se me ocurrió combinarla con uvas para preparar esta mermelada y el resultado fue extraordinario. Seguro que a ti también te va a gustar. Vamos a dejar la calabaza ya cortada en una olla o una cazuela. Voy a añadir 180 gramos de azúcar. A continuación mezclamos el azúcar con la calabaza y la dejamos en reposo hasta que suelte el líquido o el mayor tiempo que nos sea posible. Mientras tanto, esterilizamos los frascos. En la caja de descripción del vídeo te dejo un enlace donde puedes aclarar dudas a este respecto. Vemos que la calabaza y el azúcar han soltado bastante líquido. Así que vamos a poner la cazuela a fuego. La dejamos hervir a fuego medio. Por otra parte, separamos las uvas del racimo. Lavamos bien las uvas con abundante agua, cambiando el agua varias veces. Ponemos las uvas en la licuadora. Yo voy a emplear una de vaso, pero lo puedes hacer con una batidora de mano. Vamos a licuar las uvas sin agua, ya que nuestra mermelada será de calidad extra, 100% fruta. Cuando las uvas se han triturado bien, las pasamos por un colador para extraer el zumo. Hoy he utilizado uvas moscatel, pero puedes emplear las que más te gusten. Puedes servir esta mermelada a la hora del desayuno con unas ricas tostadas, o las puedes servir como postre. Ahora voy a medir 300 mililitros de zumo de uvas. Añadimos el zumo de uvas a la calabaza que está hirviendo. Dejamos hervir la calabaza hasta que esté blanda. Después de unos 20 minutos hirviendo, comprobamos que la calabaza ya esté blanda. Procedemos a pasarlo todo por la batidora hasta que la calabaza esté completamente triturada, con una textura muy suave.
Yo he empleado uvas verdes para preparar esta receta, básicamente por el color, para que la mermelada nos quede de un color más amarillo. Exprimimos medio limón. Llevamos nuevamente la cazuela al fuego y añadimos los 20 mililitros de zumo de limón. Dejamos hervir a fuego suave unos 2 o 3 minutos. Yo la voy a tapar para evitar que salpique. Si has preparado más mermelada de la que vas a consumir a corto plazo, puedes envasarla al vacío. Esta mermelada te puede durar más o menos un año, guardada en un armario fresco y oscuro. Vamos a proceder a rellenar los frascos que previamente deben estar bien esterilizados. Y dejamos unos 3 milímetros del borde del frasco libres. A continuación, limpiamos bien los bordes y tapamos. Ponemos el frasco boca abajo y a continuación le damos la vuelta. Lo dejamos en un paño hasta que se enfríe. Recordemos que después de enfriarse se queda siempre más densa. Una manera riquísima de comer esta mermelada de calabaza y uvas verdes es servida con queso. Está deliciosa. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que te haya gustado esta fácil receta. Nos puedes apoyar dejándonos un dedito arriba. Comparte con tus amigos y déjanos un comentario. Un saludo. Si aún no estás suscrito al canal, te estamos esperando. Nos vemos en la próxima receta. ¡Feliz día!